Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fue o cuál fue tu situación en el Perú vivir en los años de los 80 y los 90? Para mí de verdad fue terrible, porque primero recién estaba esperando a mi único hijo. Vivía en Ancón, tenía que venir todos los días a trabajar al colegio y había toque de queda. Entonces, si no estaba en mi casa, en Ancón, a las 11 de la noche, me disparaban, porque había muchísima gente de la Marina, tanquetas, por todos lados de la carretera panamericana, y eso era lo que sucedía. Y lo que yo tenía más miedo era cuando me tocase dar a luz, tenía que venir, y eso no tiene hora. Es el día que nos toca. Y sí fue terrible, porque todos en el Perú vivíamos una situación de terror, de inseguridad. No solamente era la época del terrorismo, era la época en que no había luz, no podías tener nada guardado en la refrigeradora porque volaban las torres de alta tensión y nos dejaban a casi todo el Perú sin luz. Era un desastre de verdad. Faltaban productos alimenticios al por mayor, carne por ejemplo, que venía de la zona de la sierra, papas, Esas serían, cebollas. esas serían como la mayor diferencias que hay entre la época de ahora y la... Ah, por supuesto. Sí. Hoy en día encuentras de todo. Estamos viviendo otra clase de inseguridad. No es por terrorismo, sino es por falta de reglas fijas, de orden, de control policial, ¿no? Que ha permitido que las bandas de ladrones, de asaltantes, de estafadores, de todo, ¿no? Creen esta situación de inseguridad. ¿A quién le gusta estar en la calle, por ejemplo, a las 10 de la noche sola? Yo no salgo en la noche. Mi hora más tarde para regresar a mi casa son las 9 de la noche. Oh, Si no voy acompañada con un grupo de personas, yo no salgo de mi casa. Y de este evento de terrorismo, ¿hay algún evento específico que te haya marcado? como una Pues experiencia. sí, por ejemplo, en una ocasión nosotros nos regresábamos de Lima, de una reunión, nos regresábamos a Ancón. Era más o menos como las 7 de la noche y camino por la Pampilla, que era por donde me regresaba, por el aeropuerto, nos detuvieron los policías. Nadie sabía qué era lo que pasaba. Bajaban a las personas, hombres o mujeres, nos bajaban del carro, nos pedían nuestros documentos de identidad, pero nadie sabía qué era lo que había sucedido. Hubo un atentado contra la Pampilla y por eso a toda la gente que nos dirigíamos por ese lado, nos bajaron de los carros y nos tuvieron como hasta las 3 de la mañana, sin dejarnos pasar, ni tampoco permitirnos regresar para tomar la Panamericana. Otro de los incidentes fue que yo había estado de compras en la zona donde los terroristas pusieron un coche bomba, que era la calle Tarata. De ahí había unas boutiques muy simpáticas para cosas de mujeres, ¿no? Estaba la tienda Tomatis, que era una de mis favoritas, y yo iba a ese sitio a ver un vestido que me había mandado hacer, y en la noche eso voló y murieron personas que conocíamos. ¿Y tú crees que el terrorismo podría volver al Perú o ya crees que no es algo probable? Eh, Quizá con las medidas de seguridad y con el terrorismo en primer lugar no se ha terminado. Hay terrorismo de todas maneras, pero yo creo que en este instante es muy difícil el terrorismo que tuvimos anteriormente. Lo que pienso yo que todos estos grupos de, por ejemplo, los que actuaron en la zona de Cajamarca, que son los antimineros, ¿no? Todos ellos que son de Patria Roja, que es un grupo que hasta ahora no ha sido exterminado, continúan. Entonces no se presentará como tipo terrorismo, pero tenemos otras acciones negativas de parte de grupos, ¿no? De gente que está presa en estos momentos, pero que dirige desde las cárceles. Terrorismo no creo como antes, pero sí grupos que están sembrándonos caos en el país, destruyendo la agricultura, destruyendo la inversión de otros países. Eso sí, seguridad sí hay. Bueno, y por último, me gustaría saber cuál era tu opinión personal por ahí en ese momento o ahora sobre Fujimori. Terrible. Para mí Fujimori fue una persona que si bien terminó con un grupo de terrorismo, puso él otro grupo de terrorismo de Estado, porque también no respetó ningún derecho humano, ordenó cosas que el ejército, la marina, las fuerzas armadas estaban obligadas a cumplir porque si no los votaba, ¿no? Así que si bien hizo, con una mano hizo un bien,
con la otra mano deshizo todo lo que había hecho, ¿no? Porque para mí fue uno de los mayores dictadores que yo he vivido, o sea, de mi época, ¿no? Ahora hubo otros antes, pero de mi época él ha sido un dictador terrible. Y Abimael Guzmán, con el Abimael pensamiento Guzmán Gonzalo. con el pensamiento Gonzalo, ni hablar, pues. Una persona que está muy bien puesta en la cárcel, que son personas que son idealistas, pero que no viven una realidad, y lo que en el fondo, ¿qué es lo que quieren? Imponer su pensamiento, no respetar el pensamiento de otras personas, y ser ellos los líderes y a los demás siempre tenerlos chancados. La misma cosa. Listo.